Hola, hola, soy yo de nuevo, el profesor Daniel de matemáticas. Y bueno, ya hemos llegado por fin al último taller conceptual de la parte de la prueba saber, por supuesto, de aquí, de matemáticas. Entonces, muy bien, hay que perseverar y lo están haciendo muy bien. ¿Listo? Entonces el último tema, y yo creo que uno de los más, pues digamos que importantes a la hora de entender qué está haciendo uno, pero sobre todo en el examen de la nacional, a la hora de ser evaluado, quizá el tema de funciones es el más importante de todos. ¿Sí? Y quizá de todos los que hemos visto hasta el momento, este sea el único que tenga que ver directamente con lo que están viendo actualmente en 11 o pues que ya vieron. ¿Listo? Listo, bueno, sí. Arranquemos de una vez. Entonces, ¿qué es una función? Bueno, pues, una función es una relación entre dos conjuntos pues, que cumple que a cada elemento del conjunto de partida se le asigna un único elemento del conjunto de llegada. Usualmente uno la tiene en estos diagramas sagitales. ¿Y cómo la podemos entender? Podemos entender como una máquina que asocia o que transforma un elemento de un conjunto de salida en un elemento de un conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto fuera un circulito. Entonces, y esto fuera un triángulo y esto un cuadrado. Entonces es una máquina que coge el círculo y lo vuelve un triángulo. Y que coge el cuadrado y también lo vuelve un triángulo. Y que luego coge otra cosa y lo vuelve otra cosa y así. Esto es una transformación, esta F. Coge los elementos de este conjunto, los inputs de la máquina, y los transforma en estos elementos, los outputs. Y la única forma en que uno se dé cuenta que la máquina está sirviendo es que a cada elemento, acá, le asocie una única imagen. Es decir, que aquí no salgan dos flechas. Porque si salen dos flechas, ¿qué significa? Que a este señor le está asociando dos imágenes diferentes. Salen dos flechas. Al mismo input le está dando dos resultados distintos. Y ahí ya uno sabría que la máquina no sirve. Porque si yo le estoy metiendo cuadrados y me está botando círculos y triángulos arbitrariamente, pues significa que está recortando mal los cuadrados. ¿Sí? Y debería darme círculos, no triángulos. Y no que a veces funcione y a veces no. Entonces, para que la máquina esté en funcionamiento, a cada elemento de acá le corresponde una única imagen. Ahora, lo que pasa es que esta máquina tiene una función bastante interesante, es que coge dos inputs diferentes y los vuelve el mismo output. Eso no tiene ningún problema. El problema es que a un mismo input le salgan dos outputs diferentes. Ahí yo ya sabría que esto no es una función. Bueno, como les digo, una forma útil de representar estas funciones son estos diagramas de Venn. ¿Sí? Y a cada elemento del conjunto de salida X, digamos, se le asigna un elemento del conjunto de llegada P. Y lo que les digo, para ver la diferencia entre lo que es una función y lo que no, pues uno lo que hace es revisar que a cada elemento de acá no le salgan dos flechas. ¿Listo? Entonces analicemos esto de un ejemplo un poco más práctico. Entonces, imaginemos que para preparar un plato de arroz, en concreto ponemos 3 tazas de arroz por cada 2 personas, más 2 tazas extra, por si alguien quiere repetir. Podemos representar esta relación de la siguiente manera. El número de tazas de arroz de qué va a depender. Entonces, como dice que ponemos 3 tazas por cada 2 personas, entonces si yo pongo 2 personas acá, 2 dividido 2 da 3, entonces ahí nos dio las tazas. Si pongo 4 personas acá, ¿sí? Entonces nos da 4 dividido 2, o sea 2 por 3, o sea las 6 tazas. Y pues recuerden que se le adiciona 2 tazas extras por si alguien quiere repetir. Entonces si son solo 2 personas, ¿cuántas deberían ser? Pues las 3 tazas por cada 2 personas más las 2 extras, o sea 3 más 2, o sea 5. Y mire que si aquí es 2, el 2 se va con el 2 y nos queda 3 más 2. Pero si aquí es 4, entonces son 4 dividido 2, o sea 2 por 3. Entonces claro, como son 3 tazas por cada 2 personas y ahora tengo 4 personas, pues deberían ser 6 tazas. Más las 2 extras, o sea 8. Entonces el conjunto inicial, o sea este de donde salen las flechas, ¿sí? Pues van a ser los números naturales. Porque yo aquí no puedo poner pi personas, o raíz de 2 personas, o 3 cuartas personas. No, no, no. Personas es un número natural. Entonces, el conjunto de llegada que van a ser, pues estas van a ser fracciones. Porque aquí yo sí estoy multiplicando por una fracción y estoy sumando números. Eso me va a dar una fracción. Pero ¿pueden estas fracciones ser negativas? No. Siempre van a ser positivas. Así pongamos 0 personas. Esto nos va a dar 2. ¿Sí? Listo. Bien. Pero pues obviamente uno cuenta desde una persona. Entonces, ¿cómo sería ese conjunto inicial? O sea, el dominio. Pues bueno,
el dominio van a ser todos los números naturales, ¿sí? Y la imagen pues van a ser cierto conjunto de números racionales positivos. Entonces, por ejemplo, en este caso la imagen es 7 medios, cuando yo reemplazo esto por 1, 5 cuando yo reemplazo esto por 2, y perdón, 7 medios cuando reemplazo esto por 0, 5 cuando reemplazo esto por 1 y así sucesivamente. Una pregunta sería, ¿cuántas tasas de error necesitamos para 10 personas? Bueno, entonces si expresamos esto como la función f, entonces f de x va a ser 3 medios de x más 2. Y f de 10, que significa el número de tasas de arroz que voy a necesitar para 10 personas, va a ser 3 medios por 10, porque son 10 personas, más 2, es decir, 17 tazas de arroz. ¿Listo? Si sabiendo que hemos supuesto, por ejemplo, 15.5 tazas de arroz, pues nos preguntaríamos el número de personas para el que era el arroz, ¿no? Y eso en realidad nos estaremos preguntando como cuál es la antiimagen, lo contrario. ¿Sí? Y en efecto en ese caso no se puede devolver. Por ejemplo, es para este tipo de función. Hagan el ejercicio y se van a dar cuenta que va a ser el arroz para 9 personas. Listo. Ok, entonces las ecuaciones, las funciones podemos representar siempre con una ecuación. Entonces, dada la función f, definida por hacer la tercera parte y restar 2 a un número entero, entonces la ecuación de dicha función, ¿cuál va a ser? Pues esto, ahí lo hice. Vamos a restar, a hacer la tercera parte de un número y restar 2. Entonces metemos aquí el número entero, calculamos la tercera parte, restamos 2 y eso nos da esta ecuación, así como planteamos la del arroz ahorita, que en realidad sería f de x igual 3 medios de x más 2, aquí es f de x igual a x tercios en el 2. La variable independiente, sí, va a ser esta, la que toma los dominios, la que toma los elementos del dominio de la función, ¿sí? Y la variable dependiente, ¿sí?, que denota uno por la letra y y pone y igual f de x, pues va a ser la que me pone acá. ¿Listo? Vamos a otro ejemplo. Entonces queremos escribir la expresión analítica de la función f que va a asignar a cada número real el triple de su cuadrado disminuido en una unidad. Entonces, sea x un número real, ¿sí?, el cuadrado de x pues va a ser x cuadrado, asocia a cada número real el triple de su cuadrado. Entonces el cuadrado es x cuadrado. El triple de su cuadrado pues es 3x cuadrado. Y si lo disminuimos en una unidad, pues va a ser 3x cuadrado menos 1. Entonces ya tenemos la fórmula de la función. Sería f de x o g de x, también puedo usar la letra g, o h o la que quieran. G de x sería igual a 3x cuadrado menos 1. ¿Listo? Ahora ya tenemos la fórmula, la ecuación que representa una función. ¿Qué pasa con la representación gráfica? Sí, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han visto y han asociado mucho las funciones con gráficas. ¿Listo? Entonces nada, pues para representar gráficamente una función, pues uno utiliza el sistema de ejes cartesianos, ¿no?, en los cuales figuran los valores de las dos variables. La variable independiente, x, que va a ser en el eje de las abscisas, o sea, en el eje horizontal, y la variable dependiente y en el eje de las ordenadas, o sea, la variable vertical. Estas representaciones gráficas pues pueden ser de variable entera, variable racional, variable real, dependiendo del conjunto de numéricos en los cuales uno trabaja. ¿Cuál es el procedimiento para representar gráficamente una función cuando dispongamos de su expresión algebraica? Pues dada y igual f de x, creamos una tabla de valores con distintos puntos. Puntos x, y o x, f de x. Entonces yo pongo un valor x y el resultado me va a dar y. ¿Listo? Represento los puntos obtenidos en un eje de coordenadas y uno de los puntos trazando la gráfica de la función. ¿Listo? Cuando podamos encontrarnos presencialmente o más adelante, cuando hagamos la parte de Universidad Nacional, vamos a aprender formas más óptimas y precisas de representar una función, ¿no? Ya que para casos en los que la forma de la función sea desconocida, pues necesitaremos demasiados puntos para hacernos una idea de cuál es el comportamiento de la función. Pero pues también vamos a ver que el número de puntos necesarios para poder representar una función depende mucho de la función. Y con tiempo y práctica yo creo que la idea es aprender más adelante, escoger los puntos con habilidad para que cada vez se necesiten menos, o puede que ni siquiera se necesiten, si analíticamente se pueden representar. ¿Listo? Vamos por el momento a representar gráficamente la función y igual x tercios menos 2. Entonces, ¿con qué empiezo?
Una tabla de valores con distintos puntos. Entonces, vamos a una tabla de valores con distintos puntos. Entonces, ¿qué pasa cuando x es 0? Cuando x es 0, entonces yo lo que hago es reemplazar x por 0 aquí en mi función, evaluar. Entonces, cuando x es 0, yo tengo aquí f de 0. O sea, y va a ser, que es f de x, va a ser reemplazar x por 0. Entonces, aquí en la gráfica, x se va a volver 0. Entonces, me queda 0 sobre 3 menos 2. Pero 0 dividido 3 nos da 0. Entonces, 0 menos 2 nos da menos 2. Pongámosle, pues, por ejemplo, 1. Entonces, reemplazo la x por 1, f de 1. O sea, poner un 1 acá. Entonces, eso nos da 1 tercio menos 2. O sea, menos 5 tercios. Pongamos 3. Entonces yo reemplazo el x acá por un 3 y me queda 3 sobre 3 menos 2, 3 sobre 3 da 1 y 1 menos 2 menos 1. Pongamos por ejemplo un 6. Nos queda y igual, entonces reemplazo la x por 6, 6 sobre 3 que nos da 2 y 2 menos 2 nos da 0. Entonces, ¿qué puntos tenemos? Tenemos los puntos menos 2, menos 5 tercios, menos 1 y 0. Representémoslos en un eje de coordenadas. Aquí están. Entonces, al punto 0 le asocié el 2. El menos 2, perdón. Al punto 1 le asocié el menos 5 tercios. Al punto 3 le asocié el menos 1. Y al punto 6 le asocié el 1. Entonces nos dio todos en una línea recta. Entonces, unimos los puntos y eso nos da la gráfica de la función. ¿Listo? Bien. Representemos ahora la función y igual x cuadrado más 2x menos 3, que usualmente conocemos como la parábola o una parábola. Entonces, como en el caso anterior, pues empezamos lo mismo, calculando una tabla de valores. Entonces, reemplazamos x, por ejemplo, por 0. Entonces, cuando yo reemplazo x por 0, todo este señor de acá se vuelve 0 porque será cuadrado a 0, más 2 por 0, 2 por 0 da 0, entonces tengo 0 más 0, menos 3. 0 menos 3 nos da menos 3, entonces aquí tenemos el valor menos 3. Reemplazamos el 1, entonces nos queda 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Nos queda 1 al cuadrado es 1 y 2 por 1 es 2. Entonces 1 más 2, 3, menos 3, 0. Reemplazamos el menos 1, nos queda menos 1 al cuadrado, eso es menos 1 por menos 1. Menos por menos da más y 1 por 1 da 1, entonces nos queda más 1 acá. 2 por menos 1 nos da menos 2 y 1 más menos 2 es menos 1, menos 3, menos 4. Reemplazamos el 2, entonces 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 más 4 nos da 8, menos 3, 5, entonces ahí está. Reemplazamos el menos 2, menos 2 al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4, entonces tengo más 4, 2 por menos 2 da menos 4, entonces 4 menos 4 da 0, menos 3 pues nos da menos 3. Reemplazamos el menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado. Eso es menos por menos más. 3 por 3, 9. 9. 2 por menos 3 da menos 6. 9 menos 6 da 3. Menos 3, 0. Pues ahí está el 0. Lo mismo. Ponemos los puntos. Entonces al menos 3 nos tocó 0. Aquí está. Al menos 2 nos tocó menos 3. Aquí está. Al 2 nos tocó 5. Aquí está. Al menos 1 nos tocó menos 4. Aquí está. Al 0 nos tocó menos 3. Y al 1 nos tocó el 0. Entonces ahí está la parábola. ¿Listo? Muy bien. Bien. Entonces nos falta ¿qué? Nos falta determinar gráficamente cuál es el dominio y la imagen, ¿sí?, de una función. Entonces en este caso vamos a hacerlo con una función que se llama definida de trozos. Pero bueno, primero que todo, para determinar el dominio y el recorrido o la imagen de una función, pues realmente la idea es que nos fijemos en las parejas ordenadas, en los pares de números, por ejemplo, x, y. ¿Sí? Entonces un número real x, por ejemplo 1, va a ser del dominio de la función si solo si la línea vertical corta la gráfica de la función en algún punto. Y el número real y, ¿sí?, va a estar en la imagen de la función si la recta horizontal lo corta. Por ejemplo acá. Aquí las líneas verticales cortan en estos puntos. Menos 6, menos 5, en todos los puntos que hay de aquí a acá. La línea que pasa por acá justamente
corta, pero en este punto, no importa, sigue cortando en un punto, entonces este también está en el dominio, el 0. Todos estos, hasta el 2. En el 2 ya no corta. Del 2 al 3 no lo corta, pero el 3 sí. El 3 corta y ahí arranca en ese punto. Y en adelante todos. Entonces todas las líneas verticales que trazamos acá hacen parte del dominio de la función. Sí, solo sí, cortan la función en algún punto. Y se cuenta que una línea vertical acá no cortaría la función. ¿Listo? Lo mismo para la imagen. Entonces, por ejemplo, una línea horizontal que sea negativa, un valor negativo, pues no va a cortar. Con el 0 no corta, porque ahí hay un hueco. Pero con un número un poquito más grande que 0 ya empieza a cortar y cortar y cortar y cortar. Que si corta una vez o 20 veces, no importa. Lo importante es que corte. ¿Puede las líneas verticales cortar más de una vez? No. Porque entonces dejarían de ser función. Porque eso significa que a este conjunto de acá, que es el conjunto de salida, le están saliendo dos flechas. Este punto y el otro punto que corte. Y recuerden que al conjunto de salida no le pueden salir dos flechas. Entonces no sale una función. Eso se llama la prueba de la línea vertical. Todas las líneas verticales cortan un solo punto, entonces es función. Y donde cortan significa que esos elementos pertenecen al dominio. Las horizontales sí pueden cortar en más de un punto. No hay ningún problema. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué podemos deducir de la gráfica? La función no es continua, no porque salta. O sea, no se sigue toda de un solo trazo, tiene sus huecos. ¿Sí? Por la izquierda la función es una recta dependiente menos 1. Por la derecha tenemos una recta horizontal dependiente 1. El dominio va a ser el conjunto de todos los reales, exceptuando el trozo en que la función no está definida, o sea, este hueco de acá. ¿Sí? Y este hueco de acá es el intervalo 2,3. Por lo tanto, ¿qué va a ser el dominio de f? El dominio de f van a ser todos los reales, quitando este hueco de acá, donde no corta, que es el intervalo 2,3. Eso nos da desde menos infinito hasta 2, abierto porque no lo incluye, unido con 3, cerrado porque sí lo incluye, hasta infinito. Por otro lado, uno observa, por ejemplo, que el recorrido o el rango o la imagen de la función pues es el conjunto de todos los reales positivos, porque en el 0 no, pero apenas un numerito un poquito más grande que 0, sí. Entonces, ¿qué va a ser la imagen? Bueno, pues la imagen va a ser del intervalo 0, el intervalo que va desde 0 hasta infinito, o sea, todos los reales que son positivos. ¿Cómo presentamos la expresión analítica de esta función? Uno lo pone con un corchete así. ¿Sí? Y esto va a ser una notación muy común en el examen de la Nacho. Entonces uno va a decir, si el x es negativo, o sea, de aquí para acá, la función va a ser menos x, o sea, menos la recta dependiente 1, menos 1. ¿Sí? Si x es exactamente igual a 0, se cuenta que la función vale 1. Si x es un número que está entre 0 y 2, sin incluirlos, va a ser la recta con pendiente 1, o sea, la recta de identidad x. Y si es más grande que 3, o incluyendo a 3, ¿sí? Va a ser la función constante 1. Siempre va a valer 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Listo? Bueno, entonces esa es como la explicación básica sobre lo que es funciones. Más adelante, con las preguntas del examen de la Nacho, pues sí vamos a trabajar fuertemente en lo que es características de funciones, funciones crecientes, composición de funciones, derivada de una función, etc. ¿Listo? Que todo eso hace parte pues de la temática que ustedes van a trabajar en 11. ¿Listo? Bien, entonces regálenme un segundito y yo aprovecho para abrir el taller. Listo. Listo. Entonces, del taller vamos a revisar algunas preguntitas. Sí. Me gustaría que revisáramos la 1, la 2, ¿sí? La 3 y si alcanzamos, vamos a ver por el tiempo, la 4. Entonces dice, una empresa encargada de diseñar y vender modelos de embaldosados lanzó al mercado su nueva línea llamada Cuadrícula, la cual se caracteriza por su distribución de baldosas cuadradas blancas y negras conformando diferentes tamaños y diseños. Las siguientes gráficas representan algunos de los modelos que dispone la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí se ve el modelo de tamaño 3,
menos que dice tamaño 3 porque la medida de la base y la medida de la altura, que son cuadrados, pues tienen 3 baldosas. Tamaño 4, 4 baldosas. Tamaño 5, 5 baldosas de lado. Se cuenta que el diseño se mantiene. Siempre son 2 cuadrados en la esquina y un cuadrado grande, o bueno, aquí de tamaño 1, negro, en el centro. Dice que el patio de la casa de un cliente tiene el tamaño 11 y quiere que el diseño sea también el mismo. ¿Cuántas baldosas debería comprar? Entonces lo primero que uno ve acá es, bueno, hay que tratar de seguir el patrón. ¿Sí? Obviamente queremos ver cuántas hay de cada una del tamaño 11 y quizá lo menos efectivo sería dibujar el modelo de embaldosado en el tamaño 11. Tratemos de buscar un patrón. Dense cuenta que siempre tengo los cuadros, por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo, voy a explicarles ahorita una, pero hay bastantes y si podemos discutir después en la sesión de dudas qué patrones encontraron, sería fabuloso, pero bueno, uno podría hacer este. Dense cuenta que este tamaño grande es de 5x5 y el tamaño del cuadrado a la mitad es de 3x3, aquí es de 4x4 y el tamaño del cuadrado dentro es de 2x2. En el tamaño 6 yo tendría un cuadrado de tamaño 6x6, pero en el centro tendría uno de ¿qué? De 4x4. O sea, siempre le resta uno el cuadrado a la izquierda y el de la derecha, y ya con eso nos queda un cuadrado de dos tamaños menos que el cuadrado grande. Entonces en el tamaño 11, en el centro voy a tener un cuadrado de ¿cuánto? Muy bien, de 9x9. ¿Sí? Entonces nos queda 9x9, que son 81 baldosas negras, y 2 de las esquinas, porque siempre hay 2 en las esquinas. 81 más 2 nos da 83 y eso nos da 83 baldosas negras. Y es la única opción que tiene 83 baldosas negras, entonces, por tanto, la respuesta va a ser la C. De todas maneras, uno puede descartar acá, uno se da cuenta que, digamos, por ejemplo, el tamaño 11x11 tiene que tener 121 baldosas. Y 102 más 42 no nos va a dar 121, ni 34 más 66. 36 más 85 y 38 más 83 sí nos da. Entonces descartaríamos la A y la D, pero entre la B y la C pues tendríamos que seguir el modelo. Esto es una pregunta de ¿qué? De formulación y ejecución. Que estamos haciendo aquí, formulando una función. Una función determinada por qué. Uno la podría escribir, de hecho lo vamos a hacer. ¿Sí? La función sería como, si yo quiero saber el número de baldosas negras, por ejemplo, dependiendo de un tamaño n, entonces yo tendría las negras que dependen de n van a ser n al cuadrado, no, ni siquiera n cuadrado, perdónenme, el tamaño reducido en 2 y elevado al cuadrado, porque es tamaño 5, le restamos 2, 3 y lo elevamos al cuadrado y nos da 9. Entonces n menos 2 todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y a ese resultado le sumamos los 2 cuadraditos extra, o sea, más 2. Pues mire, ahí está. Ya formulamos una función que nos dice cuál es el número de baldosas negras. ¿Sí? Entonces esto es una pregunta de formulación y ejecución y muy bien. Lo que acabamos de calcular acá, cuando llevamos el 83, fue n de 11. ¿Listo? Entonces pasamos ahora a la pregunta número 2. Dice, el administrador del punto de venta principal solicita a algunos de sus empleados que elaboren una gráfica que indique la cantidad de baldosas de cada color en cada tamaño embaldosado. Nos preguntan cuál es la gráfica que le deben entregar los empleados. Entonces, esto es una pregunta de interpretación y representación. Interpretamos los datos de las baldosas, los de las gráficas que tenemos arriba, y vamos a tratar de representar una función. ¿Listo? Bien. Entonces, recuerden que estas funciones que tenemos acá dependen de un valor n, que es un número natural. Porque por supuesto uno no puede hablar de media baldosa, pi baldosas, raíz de 2 baldosas. Entonces definitivamente la función no puede ser continua. Tiene que ser por punticos. Y eso hace que descartemos la a y la d, porque son funciones continuas. O sea que están definidas para todos los números reales ahí. Y no es cierto. Nuestras funciones van a estar definidas únicamente, ¿sí?, para números naturales. Entonces no pueden ser continuas, tienen que ser de punticos. Mira, aquí dice tamaño embaldosado, tamaño embaldosado. No pueden haber tamaño embaldosado 6 medios. Aquí no hay ningún tamaño embaldosado 6 medios. Es tamaño 3, 4 y 5. Entonces 3, 4 y 5 solo pueden ser puntos. Entonces descartadas la A y la D. Ahora analicemos las diferencias que hay entre la B y la C.
Se da cuenta que, por ejemplo, aquí relaciona lo mismo. Para el tamaño número 2, lo que nos están diciendo es que las dos gráficas se cortan, por eso nos da ese punto negro más grande. Y mire que ambas dan lo mismo. ¿Qué pasa con esta que sea diferente de esta? Este punto de acá. Aquí dice que la gráfica se vuelve a intersectar nuevamente entre las blancas y las negras. Y aquí dice por el contrario, eso lo hace en el tamaño 6. Y aquí dice por el contrario que en el tamaño 6, nada, las blancas siguen arriba de las negras. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos toca hacer únicamente? Nos toca mirar en el tamaño 6 cuántas blancas hay, cuántas negras hay. Y ahí decidimos si coinciden los números o no. Si sí coinciden, la respuesta va a ser esta. Si no coinciden, la respuesta va a ser esta. Entonces, ¿cuántas negras hay en el tamaño 6? En el tamaño 6, el cuadrado de adentro, o sea, yo reemplazo acá esto por 6, y nos queda 6 menos 2, 4, al cuadrado, 4 por 4, 16, más 2, 18. ¿Listo? Las blancas, ¿cuántas van a ser? Pues muy fácil, van a ser el tamaño elevado al cuadrado menos las negras. Si tengo tamaño 6, el cuadrado nos da 36 baldosas. Y si de 36 baldosas tenía 18 negras, ¿cuántas blancas me quedan? 18. Entonces, para el tamaño 6 nos vamos a tener negras, 18 baldosas. Y como todas, el total es de 36, pues, ¿cuánto tienen que ser las blancas? La resta de los dos. Y eso nos da 18. O sea que sí, hay mismas baldosas negras y blancas, o sea que los puntos sí coinciden. Por lo tanto, la respuesta correcta será la C. Así analizamos esta función. ¿Vale? Muy bien. Por último, pregunta número 3. Nos dice, pensando en los diferentes modelos que se pueden obtener conservando la distribución de las baldosas blancas y negras, el diseñador de este embaldosado encuentra que la expresión R de n igual n cuadrado menos 8n más 12 le permite determinar a. El número de baldosas blancas que hay en un modelo determinado al considerar n como el número de baldosas negras que componen dicho modelo. B. El número de baldosas blancas que faltan o sobran para que cualquier tamaño n de embaldosado tenga la misma cantidad de baldosas de cada color. C. El tamaño de un modelo de embaldosado determinado al reemplazar n por su correspondiente número de baldosas blancas. D. Las dimensiones de cualquier embaldosado al reemplazar n por un número determinado de baldosas negras. Mire que a nosotros nos generó la sensación, cuando revisamos esto, de que 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por la gráfica que nos están dando, la variable independiente en el eje de las abscisas corresponde siempre al tamaño del embaldosado. Sería raro considerar una función que dependa del número de baldosas. Uno creería que el número de baldosas blancas y negras son las variables dependientes acá. Entonces, la única opción que nos dicen que el tamaño del embaldosado sea el que se reemplaza por n va a ser la opción B, que dice tamaño n. Pero de todas maneras verifiquemos, porque qué tal de pronto no sea la respuesta. Entonces nos dice el número de baldosas blancas que faltan o sobran para que cualquier tamaño n de embaldosado tenga la misma cantidad de baldosas de cada color. Bueno, entonces lo que queremos ver, lo que nos dice es que es la diferencia de las dos, blancas menos negras. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que revisar? Bueno, justamente otra vez las intersecciones. ¿Qué pasa en 2 y qué pasa en 6? Si reemplazamos el tamaño por 2 y por 6 y nos da en esta función que son 0 en ambas, significa que eso es justamente lo que representa, ¿sí? La diferencia entre las baldosas negras, blancas y negras. Entonces reemplacemos R de 2. Bueno, R de 2 pues es igual a 2 al cuadrado, es un cuadrado ahí, menos 8 por 2, más 2. 2 al cuadrado es 4, 8 por 2 es 16 y el 2 se lo dejamos solito. Entonces 4 menos 16 da menos 12 más 2 es 0. Entonces sí, miren, cuando reemplazamos por 2 nos dio 0, es decir, la diferencia entre las dos es nula porque ambas coinciden. Revisemos ahora, R de 4.
R de 6, perdón. R de 6. Entonces va a ser 6 al cuadrado menos 8 por 6 más 12. Bien. Entonces 6 al cuadrado nos da por un lado pues 36. ¿Sí? Menos 8 por 6, eso es 48. Más 12. 36 menos 48 es menos 12. Más 12 nos dio 0 otra vez. Entonces sí, esa es la opción correcta. La B. Porque nos dicen que el número de baldosas que faltan o sobran para que cualquier tamaño n embaldosado tenga la misma cantidad de baldosas de cada color. Y se cuenta que para el tamaño 2 y el tamaño 6 nos dio 0. Es decir, ni faltan ni sobran. Tienen las mismas baldosas de cada color. Bueno, espero que entonces hayan disfrutado este video. Revisen este otro ejercicio, está súper chévere, me parece. Miren, de hecho, si no estoy mal, aquí ya conjeturamos una opción, que es la fórmula para las negras. Y mírenla, acá está idéntica. O sea, no he leído la pregunta, pero esta podría ser una respuesta. Entonces, revisen porfa el resto del taller y cualquier duda que tengan, nada, la consultamos entonces en la sesión de dudas. Que estén muy bien, chicos. Y esto es todo en el área de matemáticas. Al menos para la parte saber. Entonces posiblemente nos veremos presencialmente para la parte de la Universidad Nacional o, dado el caso, en un próximo video trabajando ya preguntas con la Universidad Nacional. Que estén muy bien, chicos.